Bueno, buenas noches, profe. Este es el video de sustentación pues, de la actividad número 4, en el cual, pues bueno, lo primero que se realiza y la primera solicitud es la publicación de la base de datos que trabajamos en un servicio, en un servidor. No tuve más acceso sino a este servidor gratuito que es el triple cero web host, en el cual pues puedo publicar la base de datos, puedo crear un usuario, puedo crear hasta dos instancias. En el momento solo estamos usando uno que trabaja basados en PHP En el video anterior yo ya había hecho pues la exportación de mi base de datos. Aquí tengo un script en SQL. Vamos a abrirlo, que es el que pues ya tengo publicado en el momento. Vamos a abrir en un programa diferente a Workbench, que es Brackets, que simplemente es un editor de texto, donde voy a mirar es el texto, la conformación de la base de datos, donde pues está pues una base de datos, una tabla que es una que creé adicional para hacer la modelo de las consultas, pues el que cambia las formas y todos los que trabajamos como casting, agentes, candidatos con sus respectivos pues entradas que se le habían realizado. A medida pues que he ido trabajando me he dado cuenta de falencias en la normalización de la base de datos, pero es más cuestión de tiempo personal eh, que de otro tipo de dificultades que ya tenía. Bueno, una vez yo ya tengo la base de datos montada, simplemente pues accedía al motor que creé y desde acá desde importar lo que hago es llamar un archivo de extensión. ¿Qué tipo de extensiones podría subir? Entonces los formatos son CSV separado por comas, XML, que son como los más comunes, SQL y estos otros tres archivos que pues no los manejo en común. Siempre pues casi siempre cargo en CSV separado por comas o en este caso vamos a subir un SQL. Voy a volver a realizar el procedimiento para mostrarlo. Entonces por aquí tengo una carpeta en línea donde cojo mi exportación de mi base de datos, la cual simplemente la cargo con todos los datos, que no se interrumpa. En el proceso de carga de la base de datos sale un pequeño error al final y es porque MySQL no tiene todas las compatibilidades que tiene el PHP que es el que estoy accediendo en el momento. Entonces hay pues unas alertas en la creación del algoritmo. Entonces no hay algoritmo como tal. Una definición por acá de un usuario root eh, no lo permite. Se negó la creación y una vista. Ahí, exacto. Pero los datos cargan y se crean las estructuras de la tabla. Parte de las limitaciones que veo y encontré es que en este motor de bases de datos o en este motor de servidor gratuito se generan algunas restricciones que podría tener un Azure de Microsoft, un servidor de AWS, entre otros. Pero aquí están. Bueno, aquí está pues mi base de datos. En el documento pongo la URL que fue con la que accedí, el nombre de la base de datos que está creada, el usuario con el que se accede y la clave. No puedo, como lo explico acá, como el tipo de servicio es gratuito, no me permite generar otros usuarios adicionales. Ha hecho pues denegación de las peticiones de la creación. Entonces pues es una dificultad, es un usuario root con todos los permisos, pero de absolutamente todo el manejo de la base de datos. Para el segundo punto
se buscaba es unas diferencias entre las bases de datos relacionales orientadas a objetos y una base de datos distribuida. Primero, entonces las bases de datos relacionales, aquí pues pongo una pequeña descripción con una referencia. Las bases de datos relacionales son aquellas que más manejamos, que es la que venimos realizando, la cual tiene sus datos divididos por tablas, que tiene sus parámetros y puede montar vistas, consultas, triggers, etcétera, de lo que ya hemos hecho, que es muy similar a manejar una base de datos montada en Excel, que sería pues como un tercer nivel, creo que es de bases de datos y en tecnología, con sus limitaciones propias pues, de cada uno de los programas, tanto en experiencia de usuario como control de datos y gestión en el tiempo. Esa es pues mi base de datos relacional. ¿Qué es una base de datos orientada a objetos? La base de datos orientada a objetos es una de las tecnologías pues, que se ha venido surgiendo y ya lleva un gran tiempo pues, en desarrollo. Es muy ligada a algunos lenguajes de programación como lo es C, C++ o Java. Yo solamente las he visto en Java, donde el NetBeans, por ejemplo, me permite mostrar el modelo UML basados en las clases y las funciones que están relacionadas. No lo he trabajado personalmente, pero bueno, me he quedado con la inquietud y voy a empezar a mirar qué beneficios le puedo traer esto al desarrollo de mi trabajo diario. Aunque dentro de las limitaciones que tienen las bases de datos orientadas a objetos, es que no están integrados con todos los lenguajes. Eh, Hay dificultades cuando yo genero la lógica y me equivoco, entonces puedo generar pérdida de la consecución de datos. Pero es más de parte del usuario que de las mismas bases de datos. Una base de datos distribuidas es, para mi concepto y para lo que he conocido hasta el momento, primero es la distribución de la base de datos en diferentes máquinas. Pueden estar alojadas en el mismo servidor, pero en diferentes tablas, podría ser pues, bases de datos continuos o en diferentes puntos geográficos. Creo, con mi conocimiento básico que tengo hasta el momento y con lo que pude leer y investigar, hace mucha referencia a lo que manejamos cuando hacemos web service, porque los web service manejan bases de datos independientes. Son sistemas que controlan, administran y son capaces de consultar la otra y hacer sus propios métodos sin hacer pérdidas. Eso sería pues como la tabla de datos o las bases de datos distribuidas. Para mi resultado serían los web services, entre otros servicios de con los que compartimos información entre diferentes sistemas, muy ligados al tipo de desarrollos que hacemos. Si mi desarrollo está con necesita datos de un tercero, necesita datos que vengan de una aplicación móvil, que tienen que ser almacenadas en la nube, que tienen que pasar por, digamos, por un proceso de validación, es muy probable que se haya pensado en hacer bases de datos distribuidas, porque no siempre se lanzan los servicios en el mismo momento, sino que se van creciendo y lo que se va haciendo por parte del desarrollo es hacer enlaces entre las diferentes bases de datos y la administración pues, de estas, y terminamos manejando bases de datos distribuidas. Mi tercera parte del proceso era pues, pasar el modelo relacional que ya veníamos trabajando en un modelo, pues hacer el respectivo diagrama de clases. Vamos a abrirlo más grande. Aquí lo tenemos. Ya lo pasé en PDF para que sea más fácil leerlo. No tenía un programa específico de UML, sino que lo desarrollé en Excel y pues lo pinté con un tipo, pues con este tipo de conexiones. No sé si son las propias que debería haber hecho, pero a medida que voy a pasarlo es porque hay pues los tipos de conexiones que sería uno a uno, uno a todos, este que
este candidato tiene relación directa con la información que está en el perfil, ¿sí? Entonces por eso la estoy haciendo y así son casi todas las que tengo, donde paso mi tabla perfil, la información que contiene pública, bueno, que toda quedó como distribuida así por tablitas, y este no tiene métodos, candidato, la información pues que tiene sus datos y algunos métodos que sean creados o pues algunas funciones, dependiendo pues el caso en la programación. Que se relaciona con candidato se relaciona con prueba, que adicional se relaciona a casting. Pasa la información. Prueba individual también tiene sus datos y algunas funciones propias, que se relaciona con fase y que también se va a relacionar con el casting. Fase tiene pues tres simples campos, pero dos funciones que están trabajando y se relaciona con resultado de la prueba. Lo mismo para el resultado de la prueba y hay relación a casting. Todos van pues como resultado finales al casting, donde pues también hay agentes, clientes, salas, que las salas pues tienen unas consideraciones y unos métodos y aquí tenemos el casting. Y aquí están todas las otras funciones que necesitamos y una relación entre cliente y casting. Pues ese es mi modelo. Eh, no sé si cumple con todos los paradigmas pues, del UML, pero inicialmente pues tengo las clases pintadas y hay que seguir pues desarrollándolo. Entonces este es el proceso pues de aprendizaje de mi video número 4 de la actividad pues número 4, video de sustentación de la actividad número 4 y una conclusión pues muy personal dentro pues del conocimiento de las ciencias de datos que hemos tenido y mi compromiso personal es enriquecer más mi proceso de aprendizaje y fue pues un poquito tareado al inicio pero he ido cogiendo un poco más de experiencia. Bueno, muchas gracias profe y seguiremos pues en esta ruta de aprendizaje.